Buenos días desde Santiago de Chile. Los estoy saludando. Soy Laura Novik para el Pabellón del Conocimiento de Colombia de Tex 2022. El día de hoy me invitaron a hablar acerca del futuro de la moda y les propuse conversar y acerca de este futuro, pero en tiempos de un movimiento hacia la convergencia digital y ambiental que hace parte de nuestra nueva economía. Entonces, con esta idea en mente, los invito a reflexionar no solamente a los que están por empezar sus empresas dentro del segmento de la moda, sino a aquellos que ya tienen empresas funcionando, fabricantes, confeccionistas, a repensar, utilizar esta charla para abrir ventanas y ver qué está pasando, qué imaginarios se están construyendo. Parte de este material que les estoy por mostrar tiene que ver con una investigación que desarrollé para la revista View y que va a salir publicada en la próxima edición de esta revista de tendencias para el mundo del textil, la confección y los estilos de vida. Así que bueno, invitados a continuar. Lo primero que quiero hacer es invitarlos a ver un libro de hace mucho tiempo atrás. Es un libro que es una compilación de Isaac Asimov, que lo conocemos por sus textos futuristas, que surgió a partir de una serie de postales que fueron impresas por dibujantes que estaban muy en boga a finales el siglo XIX, principios del XX. Y este libro, que fueron visiones acerca de cómo se iba a ver el año 2000, fueron contadas a través de estas postales dibujadas por Jean-Marc Coté en 1900. Entonces les voy a mostrar algunas que cuentan cómo se imaginaban, en este caso, la arquitectura, una arquitectura robotizada, automatizada, y el mundo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Esta máquina no es una máquina futurista. Hoy en día se utiliza para construir este tipo de construcciones, con lo cual estamos viviendo de alguna manera ese futuro o esas visiones que se plantearon para el mundo allá lejos en el tiempo, ¿no? Esta ciudad de alguna manera encapsulada para no vivir las inclemencias del tiempo, y hoy en día tenemos estos espacios o centros comerciales que son grandes ciudades encapsuladas, tal como habían sido imaginadas allá a principios del 1900 o finales del 1800, 1890. Estos espacios comerciales que se podían acercar y mover alrededor de la ciudad. Hoy IKEA presenta en tiempos de pandemia estos automóviles estos buses que van llevando o acercando a las distintas comunidades, descentralizando los servicios, y ya para esto hay prototipos. O la seguridad, estoy pensando como empresas como puede ser Prosegur u otras, ¿no? Y los robots acompañando al sistema de vigilancia, y los sistemas de vigilancia a través de pantallas en todas las ciudades, ¿no? El campo también robotizado, que hoy en día lo tenemos como un hecho concreto, ¿no? Esto es un invernadero en Rusia, ¿no? Los robots que hacen parte de la vida de nuestro mundo agrícola. Y, digamos, lo más interesante, el telefonoscopio, que era un avance o una visión de futuro que se tenía en aquel momento, y hoy en día, si bien lo tenemos en nuestros celulares en la mano, también lo podemos tener prácticamente como imaginaba Jean-Marc Coté allá en el 1890. Entonces, esto todo como para hablar acerca de qué pasa con estas miradas de futuro, qué significa imaginar hoy ese futuro, cómo lo visionamos y dónde estamos hoy. Todo lo que nos parece que es futurista, en realidad son concreciones de visiones del pasado. Entonces, con esta hipótesis en mente, quiero mostrarles
este esquema que fue creado por el conglomerado entre Drift, CIA y una fundación que se dedica a indagar los destinos de la industria de la moda, y es entendida como una industria que está en pleno proceso de transición, que de alguna manera el antiguo régimen planteado aquí en esta etapa de máxima optimización que sucede a finales del siglo pasado, principios de este siglo, va desarmándose esta lógica. El antiguo régimen, conocido como el sistema de la moda, está en proceso de desestabilización y se prevé un deslizamiento para quedar como una fase pasada, mientras va ascendiendo un nuevo régimen que está actualmente en una fase de experimentación, en algunos casos de aceleración a través de fondos o capital semilla que van inyectándose en algunos de estos emprendimientos o algunas de estas ideas. Así que lo que les voy a mostrar a continuación son algunas visiones de futuro que me parece interesante considerar. Y con esto arranco con esta imagen, que es una imagen de la industria del acero, muy tradicional, digamos. Con esta es la industria con la que arranca la revolución industrial, y muchas de estas imágenes que habíamos visto antes, ¿no? Estas visiones de estas ciudades, de estos campos automatizados, etcétera, etcétera, nacen con esta industria. Pero fíjense cómo la industria del acero hoy, doy el caso de una empresa norteamericana que se llama Modumetal y trabajan con un nanolaminado. Esta empresa, fíjense cómo aquí no vemos fuego, vemos más bien un laboratorio lleno de agua, se trabaja a partir de fórmulas eléctricas y de un formato mental de cambio de paradigma de esta industria, con la cual es una empresa que te promete en el futuro tener el auto a la tarde, mientras que a la mañana o el día anterior recibiste el modelo que ibas a desarrollar. Es decir, esta es una nueva industria del acero que parte, fíjense que parecen casi laboratorios de química, y que también le dan un imaginario a este futuro, y también nos permiten empezar a pensar en otros formatos de comprensión de lo que es el mundo que nos rodea. Y en ese sentido, no solamente Neri Oxman, que es una arquitecta y diseñadora que trabaja en el MIT, ella habla de una nueva era biológica. Muchos como ellos consideran que así como no podemos negar que estamos transitando una era digital, es también una nueva era de carácter biológico. Y como prueba de esta mirada, esta convergencia entre el mundo digital y lo biológico, hace 2 años la Universidad de Columbia presentó en sociedad esta madera digital que procura recuperar elementos, características organolépticas propias de la madera en un formato 100% digital. Entonces, vamos viendo cómo este formato de convergencia, este modelo de pensamiento nos va convirtiendo de alguna manera en nuevos jardineros, ¿no? Sensibles a lo que va pasando con el mundo vegetal. Uno de los ejemplos más interesantes es el estudio con sede en Inglaterra, Ecologic Studio. Ellos entienden que la arquitectura, la construcción en la era del antropoceno es un momento, una oportunidad para repensar la arquitectura, pero también toda nuestra vida como un espacio nuevo, con una nueva conexión, donde tanto la vida se sostiene, la arquitectura viene a sostener la vida, pero no solo la arquitectura, también la arquitectura que nos envuelve, que es la indumentaria. Y algunos de los proyectos que me parecen más interesantes, que fueron destacados en la Bienal de Arquitectura del año pasado, son estos en los que se concentran en los beneficios, en este caso de las algas, y comienzan a utilizar este material biológico
como un insumo, no solo ya para la comida, que esto sí se está estudiando desde hace ya 20 años, sino como un insumo para generar energía. Es decir, cómo la arquitectura se puede constituir en un espacio, la arquitectura y todos los objetos que nos rodean, en instrumentos para conseguir alimento para el hombre y al mismo tiempo energía. Y esta es una posible casa del futuro. Estos prototipos son prototipos que existen y que ya se están vendiendo, en donde lo que ven aquí son contenedores que cultivan algas, y a partir de ahí las desinencias de las algas, ¿no? Como en la comida para la familia, distintos tipos de algas, rojas, amarillas y verdes. Estos son los arquitectos de Ecologic Studio y sus hijos, mostrando en carne propia cómo puede ser la vida en el futuro, y prototipando, como en este caso, Hortus XL es una bioescultura que está impresa en 3D y que de alguna manera nos muestra un ambiente, un espacio en el que se sintetiza la biología sintética, la neurociencia y la arquitectura, comienzan a conectar y a rediseñar el mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, que de alguna manera se plantea un futuro en el que el humano no solamente va a extraer del planeta lo que le sirve para vivir, lo va a descartar, sino que lo va a tener que ir alimentando, va a ser un ejercicio simbiótico de vivir y convivir con los otros seres vivos, en este caso las algas, ¿no? A partir de ahí surge este sistema de revestimiento que produce energía, produce calor, produce frescor también para los ambientes. Esto fue presentado en el 2018. Bueno, y una evolución de esta idea surgió el año pasado en la Bienal. Entonces, vemos cómo ya desde la arquitectura, pero también desde el mundo del diseño de automóviles, por ejemplo, a través de Modumetal, van equilibrándose, van articulándose mundos diferentes, como el mundo de la biología y el mundo digital. En este caso, otro ejemplo también para la arquitectura. ¿Y por qué arranco con la arquitectura? Porque son los grandes temas que nos convocan y donde las tecnologías en general comienzan a articularse de forma más veloz, y a partir de ahí estas tecnologías van teniendo decidencias o se van decantando hacia otras áreas. Philip Ross plantea a inicios de este nuevo milenio la idea de trabajar a partir de hongos, y con hongos construye los primeros ladrillos y primeras estructuras que pronto van ingresando a nuevos estadios de diseño, hasta hoy en día. Esto es el PS1 en New York, la construcción de estos envolventes o estas estructuras de gran escala, de gran porte, que dan la seguridad de que este tipo de materiales tienen la resistencia adecuada para contener actividades humanas. La idea de domesticar lo vivo, ¿no? En este caso es Diane Scherer, es una artista alemana que trabaja con las raíces, con las retículas, con las tramas naturales que va dejando el mundo vegetal, y a partir de esas tramas que va detectando y de alguna manera manipulando, va creando estos textiles que se convierten en elementos para vestir, en este caso, o en tapicería, o en elementos para la decoración del hogar. En el caso de este diseñador, Marjan trabaja en colaboración con Scherer para generar estas indumentarias, estas prendas que ya incluyen el textil vegetal creado de manera orgánica o cultivado, es un textil cultivado con un textil tradicional, en este formato híbrido de envolventes. Pero también esta idea de que el textil nos permite cultivar una nueva conciencia en un momento de gran tensión. Venimos de ya prácticamente 2 años de convivir ahora con una pandemia,
y generando a partir de muchas acciones la humanidad un nuevo estadio de conciencia. Esta es una artista textil argentina, lo que ven por detrás de ella es un gran tapiz alfombra, y esta Alexandra Keyagolu genera con estos textiles un discurso en el que la naturaleza se propone como un espacio a ser preservado de alguna manera. Su última obra, en homenaje al río Santa Cruz, pero al mismo tiempo una propuesta política para poner en relevancia la importancia del agua en una zona en la que la minería y la industria del petróleo irrumpen en el territorio natural y ponen en peligro la biodiversidad. El arte textil, la tapicería, comienza a tener un ensayo político que hasta ahora no era relevante, pero que comienza a tener peso en un momento tan importante para el planeta. Y en esa misma línea aparecen estos, lo que llamamos quienes cultivan desde el mundo del diseño, utilizan otra manera de cultivar ya sí lo que es el mundo y la diversidad, la biodiversidad. En este caso el diseñador mexicano Fernando Lapoz, que con sede en Londres, trabaja con comunidades artesanales de México, tratando de identificar aquellos cultivos en los que los descartes o los frutos de los cultivos tienen una limitada participación dentro del mercado, incluyendo aquí a las manos artesanas en el proceso de producción. Y entonces comenzaron a aparecer, por un lado, el diseño de estas superficies a partir de las cáscaras desechadas del choclo, con toda la variedad de utilización que se puede desarrollar para tapicerías, para empapelados, para forrar mobiliarios, etcétera, etcétera. Esta es una de las piezas, de las obras más interesantes de Fernando, pero también pensando en esta idea de no solamente el descarte, sino de descubrir los frutos del mundo vegetal. Dos diseñadores, junto con Fernando Lapoz de México, Sergio Matos de Brasil, trabajando también con comunidades indígenas y utilizando la naturaleza y los frutos de la naturaleza como referencias concretas para elaborar artesanías que exceden la escala tradicional, ¿no? Son artesanías de gran escala aquí en las manos de sus artesanas y artesanos. Lapoz otra vez con la lufa o con la esponja vegetal, con nuevas oportunidades, con nuevos espacios para que la lufa se luzca y deje de tener una sola área de utilización, y aquí van apareciendo nuevos espacios, incluido el vestido. Esta idea de cultivar los frutos también nos pone frente a esta mirada sensible y cada vez más consciente acerca de la forma de los frutos de la naturaleza y cómo la sociedad industrial nos acostumbró a entender que cada fruto tenía una forma casi diseñada industrialmente. Entonces, estas diseñadoras y artista fotográfica Carina Hasper de Países Bajos y Annette Behrens de Alemania desarrollan un proyecto fotográfico en el que llaman la atención acerca de este carácter no estático de la forma de los frutos y verduras del mundo natural. Y a partir de ahí estas exposiciones que van sensibilizando a audiencias y nos van poniendo en contacto con la diversidad, y esta idea de la diversidad no solamente centrada en las diversidades corporales, ¿no? en el body positive, centrado en el humano, sino también en las formas diversas y tan
dulces, comestibles y nutritivas que tienen cualquiera de los productos o los frutos que ofrece el mundo vegetal. Y en ese contexto, en esta idea de poner en valor el mundo biológico, ¿no? la diversidad biológica, la codificación comienza a entrar, el código como alfabeto del siglo XXI entra en acción y comienza a plantear nuevas dimensiones. En este caso, las alfombras clásicas de Rumania, repletas de rosas, de distintos colores, son reinterpretadas a través de cristales Swarovski y de programas con algoritmos a medida que van permitiendo transformar la bidimensión de la alfombra tradicional rumana en esta tridimensionalidad, este volumen tan interesante que es el que, terminó luciendo Björk en uno de sus espectáculos, justamente un espectáculo que hablaba de esta necesidad de comprender y de vivir junto con o en forma simbiótica con el resto de las especies. En esta misma sintonía tenemos a Julia Körner de Austria, que trabaja a partir de la lectura y la investigación de las alas de las mariposas. Y las alas de las mariposas, que están compuestas por millones de pequeñas, podríamos decir como capitas o pequeñas aristas de colores que van dando la coloración que conocemos, las traduce a partir de estas son las alas clásicas de las mariposas y estas especies de uñas, podríamos decir, estas estructuras tornasoladas, algunas translúcidas, pero que tienen todas algún color, son las que ella analiza, estudia a través de un sistema de codificación y traduce a través de elementos impresos en 3D que se pegan a el material textil. Este material particular también nos va llevando a una nueva manera de entender el concepto de indumentaria, donde la indumentaria y el textil comienza a trabajar en formato de mímesis con la naturaleza, pero no ya para copiar paisajes, ¿no? Sino para poder copiar la propia estructura de los sistemas vivos que nos rodean, y con esa propia estructura nuevas sensibilidades y una nueva articulación respecto de nosotros como humanos y el reino vegetal y el reino animal, ¿no? Los polinizadores, como son el caso de las mariposas. Pero no solamente vamos a codificar las flores o los polinizadores del mundo vegetal, sino también el clima, ¿no? ¿Qué pasa con este ejercicio maravilloso de Natalie Milbach, es una artista norteamericana que trabaja con la cestería como un lenguaje tradicional que lo codifica y comienza a llenarlo de información vinculada con el clima, y a partir de ahí esta codificación del clima convierte, transforma los volúmenes, las formas y los colores.
¿no? Estas son como es nueva información en donde lo interesante es que la codificación no nos lleva a un mundo robótico, sino que nos vuelve a conectar con la artesanía, con el mundo natural. Me parece que es interesante este punto de vista donde no estamos ya en la mirada decimonónica de un robot o un mundo en el que el robot nos termina de completar de una manera fría y abstracta. Ese es un mundo real que tenemos hoy y que es la visualización de 100 años atrás. Estas nuevas miradas me parecen interesantes porque inspiran y porque nos permiten pensar un mundo diferente, donde comienzan a aparecer miradas críticas, ficciones biológicas, en este caso Rita Soto de Chile, una joyera que también se relaciona con el mundo de la artesanía tradicional chilena, pero al mismo tiempo explorando en tiempos de pandemia qué pasa con este mundo biológico, con la biodiversidad, con estos parásitos, y así se llaman esta colección. O Ciencia Fricción, la exposición que se presentó hace pocos meses en Barcelona. Y habla de esta vida entre especies compañeras y nos permite pensar el ser humano. ¿Tiene la posibilidad o está dispuesto a convivir con otras especies? ¿Cómo lo haría? ¿De qué manera? Son preguntas que nos hacemos y que nos permiten, nos disparan reflexiones complejas. En este caso, el paisaje celular, este es un trabajo de dos artistas digitales, Evan Ingersoll y Gael McGill, que trabajan para DigiSign, que es una empresa que hace ilustraciones del mundo biológico para las empresas farmacéuticas. Esta es una primera ilustración que se hizo de una célula eucariota, es una ilustración digital a partir de una visualización con importantes microscopios de alta generación, y luego estas interpretaciones que son lecturas o dibujos digitales de cómo se ve este paisaje celular, con lo cual comienza a aparecer esta nueva imaginería, ya no así paisajes que son los clásicos paisajes que vemos en los textiles, los paisajes de los distintos lugares del planeta, sino paisajes microscópicos que entiendo que van a ser una nueva sensibilidad y una nueva imaginería para las estampas textiles de la ropa y del mundo que nos va a rodear. Con esta misma y con este mismo imaginario, Jane Hope, que es un artista digital también norteamericano, desarrolla, imprimiendo en 3D y utilizando, hackeando los modelos de el ADN humano, estos paisajes también, y ahora paisajes de ficción, pero que están tomados, están hackeados del mundo celular humano, y van permitiendo generar estas estéticas, estas nuevas estéticas que prometen ser, entiendo yo, nuevos territorios para pensar las estéticas de la moda. Finalmente, empezar a entender que el diseño, la moda permiten no solamente cosechar los frutos, sino al mismo tiempo generar nuevas especies. Y en ese sentido, Bart Hess, una artista de Países Bajos, quien con Lucy McRae, una autodenominada arquitecta corporal de Australia, ella, elaboraron a principios de este milenio estas especies de envolventes. Esto es un ejercicio de ficción que se generó a los primeros años del nuevo milenio, pero que de alguna manera marcaron un camino. Este es el trabajo de Lara Campos, una diseñadora y artista argentina con sede en Barcelona, que generó hace unos 10 años atrás o unos 7 años atrás estos textiles que incluían adentro semillas, estas semillas que, utilizando también una tradición ancestral acerca de cómo hilar, pero estos nuevos textiles
proponen una nueva relación, otra vez la palabra simbiótica, una simbiosis entre el usuario y el material. Es decir, al usar el material, también el usuario está comprometido con la vida, ¿no? No matar ese pasto, sino alimentarlo, humedecerlo oportunamente, no permitir que la vida muera a partir del uso del humano. Entonces, esta experiencia, este ejercicio es un ejercicio de anticipación, una especulación acerca de un posible futuro para la indumentaria. Es interesante porque nos plantea o pone una mirada crítica acerca de cómo puede el hombre vivir y convivir con las distintas especies. Esta idea de germinar también nos propone no solamente dar vida, sino cómo hacemos para regenerar todo aquello que hemos destruido a lo largo de todas las distintas eras de la humanidad. Y en este sentido, Jacob Olmedo, un diseñador con sede en Estados Unidos, de familia mexicana, propone este textil que está creado a partir de cuentas desarrolladas en un biomaterial bastante parecido al azúcar. Estas cuentas están desarrolladas en impresión 3D, con modelos 3D y luego impresas en 3D, pero dentro de estas cuentas contienen semillas, por lo tanto, esta indumentaria puede dejar crecer pasto, como vemos en la foto de la mano izquierda, pero al mismo tiempo en este tipo de fragmentos nos permiten pensar en una indumentaria que puede compostarse, es decir, que cada una de estas cuentas contiene adentro una semilla que permite plantar y permite regenerar, ¿no? Crear nuevos espacios de vida dentro del planeta. Dentro de esta misma idea, Felipe Fiallo es ecuatoriano, residente en Italia, investiga acerca de biofabricación y biodegradación de materiales aptos para desarrollar calzados. Entonces, esta noción de un calzado orgánico, vegano y biodegradable es su obsesión y se ha compenetrado en esta línea y ha participado dentro de otros proyectos como el de Laura Muth de Alemania, que acaba de ser seleccionada dentro de los premios Index. Con esta noción son también nuevas ideas de estos, por ejemplo, este es un zapato con fecha de vencimiento, es compostable, de base vegetal, el material fue desarrollado por el ecuatoriano Felipe Fiallo, y lo que me parece interesante de esta noción es cómo la materialidad que se utiliza es local. Cada región del planeta va a tener su propio material, va a tener su propia manera o su propia materia prima para ser desarrollado, y lo que tiene interesante versus otras tendencias que es generar productos que sean eternos para que no tengan necesidad de ser descartados. En este caso, la fecha de vencimiento es fundamental, es decir, es un producto que se te va a romper, quizás va a tener un tiempo de uso, como lo tienen todos los calzados, pero que luego no pasan a formar parte del mundo de la basura, ¿no? Sino que pasan a formar parte del mundo vegetal. Entonces también esto es un producto, un prototipo, que ya tiene su etapa de premiación y que va proponiendo nuevos formatos para que la huella del humano sea cada vez menor, y al contrario, que sea lo que hoy en día se propone, una huella de carbono, ojalá que negativa y al mismo tiempo propositiva. Y con esto cerramos con esta idea de estas ideas, todas ellas, si se fijan, aparecieron diseñadores de todos los lugares de Europa, de Estados Unidos, de Oriente, de América Latina. Interesante cuántos latinoamericanos van aportando a esta idea que se contrapone a la noción occidental de bienestar y aparece con esta idea de buen vivir, ¿no? Mientras que el bienestar occidental está basado en esta idea de progreso y crecimiento constante, la idea del buen vivir
nos propone una mirada holística y una mirada híbrida. Fíjense que todo el tiempo los nuevos formatos estéticos nos están volviendo, nos están hablando acerca de poner el ojo, poner un freno a la hipermercantilización, a la hipermodernidad, y comienzan a aparecer de alguna manera, hasta casi sin saberlo, miradas o cosmovisiones muy propias del mundo andino latinoamericano. Entonces, aquí me parece interesante cómo fuimos mostrando ejemplos que a lo largo alrededor del planeta, a lo largo y a lo ancho del mundo, van proponiendo tanto artistas, diseñadores, textileros, diseñadores de indumentaria, arquitectos, el mundo del hacer forma va hablando todo el tiempo de los derechos fundamentales, no solamente los derechos humanos, sino los derechos no humanos, los derechos de la sociedad y los derechos de la naturaleza. En estos tiempos, esta es una imagen del desmalezamiento de la Amazonia, que se produce de la misma forma en todos los países que la contienen, y esta imagen tan interesante en el África en plena época de pandemia, cómo vuelve a aparecer la vida en cuanto el hombre deja de abusar de los espacios y ser el único dueño del mundo, me parece interesante retomar la idea del filósofo español Santiago Beuret, que habla en su libro Jardinosofía acerca del valor que tiene el convertirnos en este nuevo jardinero, ¿no? Él habla de en el jardín como un espacio donde se respira utopía, y que es la forma que tenemos de visualizar algo intangible, que es la felicidad. ¿Qué más podemos pedir como una metáfora visible para la moda, para el diseño, para la arquitectura, de convertir nuestros espacios, nuestros envolventes, nuestro mundo estético que nos rodea en una metáfora de una futura felicidad? Y un poco para allí es para donde veo que van a ir desarrollándose las nuevas estéticas, las nuevas tecnologías, los nuevos envolventes, el futuro de la moda. Muchísimas gracias.